Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El viento aullaba en el acantilado, trayendo consigo los gritos ahogados de traición y desesperación. Embarazada de 7 meses, Emily Thompson miró por última vez la casa donde creía haber encontrado amor y seguridad. Su esposo, Richard, sonreía fríamente, mientras que detrás de él, su amante, Vanessa, esbozaba una sonrisa cruel. «Nunca me harás daño, Emily», susurró con un nudo en la garganta. Pero la traición tuvo un precio. En un instante, sintió que se desplomaba en el vacío, su cuerpo estrellándose contra las rocas. El mundo se volvió negro, y con él, todas sus esperanzas. 5 años después. Emily ya no era la mujer desaparecida que creían haber eliminado. La caída solo había sido el principio. El tiempo había transformado su dolor en ira, y su ira en un plan perfecto de venganza. Hoy, regresaba, transformada e implacable, dispuesta a demostrarles que nadie juega con su destino impunemente. En las sombras, los observaba, aprendiendo sus hábitos, estudiando sus debilidades. Richard, despreocupado, creía que la vida había vuelto a su cauce pacífico. Vanessa, aún arrogante, se reía de todo, creyendo que el pasado estaba enterrado, pero no sabía que Emily había sobrevivido y que lo había planeado todo. Esa noche, la venganza atacaría, y el miedo que una vez llenó su corazón se volvería contra ellos. Habían pasado 5 años desde la caída fatal de Emily. Nadie la había vuelto a ver, y Richard Thompson pensó que la vida lo había librado de un problema preocupante. Pero la verdad era muy distinta. Emily había sobrevivido gracias a una caída parcial en una hondonada rocosa cubierta de maleza, y un ermitaño que vivía en las montañas la había acogido. Bajo su cuidado, había recuperado las fuerzas, pero ya no era la misma Emily. Sus ojos, antes tiernos, ahora brillaban con un brillo calculador. Su mente, antes dedicada al amor y a la familia, se había convertido en un laberinto de estrategias y planes meticulosos. Cada recuerdo de la traición de Richard y Vanessa alimentaba su determinación. Había pasado esos 5 años reconstruyéndose, educándose, aprendiendo el arte de la manipulación y la influencia. Había cambiado su apariencia, cabello más corto, una mirada más intensa, un porte elegante y frío. Nadie la reconocería entre la multitud. Desde el pueblo vecino, observaba a los Thompson desde la terraza de un café. Richard, ahora arrogante y seguro de sí mismo, reía con sus amigos, sin percatarse de que el fantasma de su pasado acababa de regresar. Vanessa, tan insolente y segura como siempre, no sospechaba nada. Emily sacó un cuaderno donde había anotado todas sus debilidades, todos sus secretos, todos los pequeños detalles que había recopilado cuidadosamente durante semanas. Cada nota era un arma, cada detalle, una palanca para su venganza. Ella murmuró para sí misma. Creíste que me habías enterrado, pero no sabías que era una semilla. Y una semilla siempre termina brotando. Esa noche, Emily se fundió con la ciudad, invisible y silenciosa. Su venganza, largamente labrada, estaba lista para ser consumada. Emily había esperado el momento perfecto. Esa noche, Richard ofrecía una gran fiesta en su mansión, celebrando lo que él creía una vida sin sombras. Los invitados rieron, brindando por el éxito de Richard, sin percatarse de que el pasado ya se estaba infiltrando en la sala. Emily, ataviada con un elegante vestido negro que acentuaba su aire de misterio, se deslizó entre los invitados. Nadie la reconoció. Sus ojos escrutaron cada detalle, el ligero temblor de la mano de Richard al levantar su copa, la risa forzada de Vanessa cada vez que recibía un cumplido. Cada pequeño gesto se convirtió en una pieza clave de su rompecabezas. Se acercó a ellos en silencio, como una sombra en la penumbra. En su bolsillo llevaba una pequeña grabadora que había dejado discretamente ese mismo día. Había grabado sus conversaciones privadas, sus mentiras, sus manipulaciones, cualquier cosa que pudiera usarse para desestabilizarlos. Entonces volcó un vaso, lo justo para llamar su atención. Richard se giró y la miró a los ojos. Un escalofrío lo recorrió,
no entendía por qué se le había encogido el corazón de repente. Vanessa, en cambio, frunció el ceño, irritada por la presencia de aquella desconocida que, sin embargo, le resultaba extrañamente familiar en su seguridad. Emily sonrió levemente, una sonrisa fría y contenida. Sabía que la primera impresión debía ser sutil, psicológica. Soltó una palabra, apenas audible para Richard. ¿Recuerda el acantilado? Richard palideció, incapaz de comprender lo que acababa de decir. Vanessa intentó intervenir, pero Emily ya había desaparecido entre la multitud. La velada continuó, pero la ansiedad se apoderó de los invitados como una sombra. Nadie sabía qué iba a pasar, pero todos presentían que algo acababa de cambiar. Emily, afuera, respiraba profundamente. El primer golpe había sido dado. El juego había comenzado. Y sabía que, una vez que comenzara, no habría vuelta atrás para Richard y Vanessa. En los días siguientes, Emily puso en marcha su plan. No solo buscaba sorprender a Richard y Vanessa, quería que sintieran miedo, incertidumbre y duda. Cada movimiento estaba calculado, cada interacción, cuidadosamente orquestada. Todo empezó con mensajes anónimos. Richard recibía correos electrónicos inquietantes, firmados con un nombre desconocido. Vanessa notaba que movían objetos por su casa, como si alguien vigilara cada uno de sus movimientos. Fotos borrosas, pistas sutiles, todo le recordaba su crimen pasado, sin revelar jamás quién era el responsable. Emily también aprovechó los conocimientos adquiridos durante esos 5 años. Sabía cómo manipular las redes sociales y las finanzas, creando situaciones donde se sentían vigilados y vulnerables. Sus allegados comenzaron a notar su repentino nerviosismo. Richard, antes seguro de sí mismo, hablaba de pesadillas en las que se caía por precipicios, y Vanessa se sobresaltaba al menor ruido. Una noche, Emily recibió una caja sellada para Richard. Dentro había una piedra cubierta con una cinta roja y una nota. Es tiempo de recordar. Richard sintió que se le aceleraba el corazón. La piedra fría y áspera le recordó el momento en que creyó librarse de Emily para siempre. Vanessa, a su lado, palideció al ver la palabra. La tensión aumentó entre ellos, la paranoia se apoderó poco a poco de sus vidas. Emily, en su discreto apartamento a pocas calles de distancia, observaba los efectos de su primera oleada de terror. Una sonrisa de satisfacción iluminó su rostro. Aún no los había confrontado directamente, pero su colapso mental ya había comenzado. La venganza ya no era solo un plan, se estaba convirtiendo en realidad. Y ella sabía que esto era solo el principio. El siguiente golpe sería aún más fuerte, y esta vez, el miedo daría paso al dolor, el dolor que ellas mismas se habían infligido. Llegó el día tan esperado. Emily sabía que era necesaria una confrontación directa. Richard y Vanessa ya estaban suficientemente debilitados por sus manipulaciones psicológicas, ahora estaban vulnerables, nerviosos y desconfiados. Iba a atacar donde más dolía. Los invitó a una cena de disculpas, fingiendo que quería hablar de su pasado común. Richard, preocupado pero curioso, aceptó. Vanessa, aún segura de sí misma pero intrigada, lo siguió. Lo que no sabían es que la trampa era perfecta. Cuando se abrió la puerta, apareció Emily. Llevaba el pelo ligeramente suelto y sus ojos ardían con una fría determinación, estaba irreconocible. Richard sintió de inmediato un miedo gélido. Vanessa palideció, dándose cuenta demasiado tarde de que por fin había reconocido a Emily. Emily habló con calma, su voz suave pero aguda. Creíste que me habías matado, que había desaparecido para siempre. Pero la verdad siempre vuelve. Richard intentó reír nerviosamente, pero las palabras se le ahogaron. Vanessa quiso disculparse, pero Emily le interrumpió con una mirada. Las disculpas no son suficientes. Lo que me hiciste, lo que creíste que podrías quitarme, lo sentirás. Entonces Emily reveló un vídeo, imágenes de su crimen de hacía 5 años, filmadas por un dron que había colocado en secreto durante su viaje al acantilado. Richard y Vanessa presenciaron su acto imperdonable, la caída, los gritos, todo.
El peso de su traición explotó en la habitación. Emily continúa. Me enviaste al olvido, pero sobreviví. Creíste que tu vida continuaría sin consecuencias, pero la justicia tiene su propia forma de golpear. El miedo se convirtió en terror. Richard se desplomó en su silla, incapaz de responder. Vanessa, temblando, buscó desesperadamente una salida. Emily los observó un momento, disfrutando de la transformación de su arrogancia en pánico. Luego, sin violencia física, dejó caer la evidencia y se fue, dejando atrás a dos personas destrozadas por el miedo, atormentadas por la culpa e incapaces de reanudar sus vidas anteriores. Emily salió a la noche, respirando aire fresco. La venganza era completa, pero sabía que su regreso no se trataba solo de venganza, se trataba de reafirmarse, de demostrar que nadie podía destruirla. La mujer que cayó del acantilado había muerto ese día. Emily, sin embargo, resurgía de las cenizas. Y esta vez, nadie la traicionaría nunca más.